Buenos días para todos, chicos. Espero que estén muy bien. Voy a compartirles pantalla e iniciamos la clase el día de hoy, ¿vale? Chicos, bueno, entonces, aparte de que siempre es un gusto saludarlos, pues les digo que la de hoy y la de mañana son las últimas clases del segundo periodo, ¿sí? Clases de matemáticas. A la otra semana inician ustedes con las bimestrales. El martes es la primera bimestral y la bimestral de matemáticas. ¿Listo? Una pregunta. Gabriel, dígame. ¿Que la guía 3 y 4 es para enviarla? No, no, señor. Esta guía, la 3 y la 4 de estadística, no me la envíen. No se preocupen. Digamos, si desean enviármela, yo sí la recibo, pero no tienen que, ¿listo? Porque no se califica. Solamente para que trabajemos. Las guías que se hagan hoy y mañana, muchachos, no entran en la bimestral, ¿listo? O sea, la guía de hoy y mañana no entran en la bimestral. Entran hasta lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Que ha sido lo mismo. Números mixtos, fraccionarios, decimal, lo de las gráficas. Profe, disculpe, profe. Dime, Nicole. Ay, dijo mi mamá, yo tengo la misma guía. No te entiendo en la misma guía, no te entiendo. Ay, santo. ¿Qué? Papá. Que si ella va a tener la misma guía que nosotros. Gracias, ¿Hablas de Mica. eso? ¿Cómo? Sí. Dale, no, Nicole, acompáñanos acá en la clase con esta guía, pero tú ya tienes tus actividades hechas, ¿listo? La de la guía de pictogramas, ¿ok? La de traslación Sí. y rotación que hicimos de geometría, la otra guía de geometría, el quiz que hiciste, y las operaciones, ¿ok? La de las tablas. Eso es lo que te voy a evaluar a ti de igual manera la otra semana. Entonces, hoy acompáñanos en esta guía y mañana también, ¿listo? Bueno, chicos. Entonces, el tema de hoy es el análisis estadístico para datos agrupados. Análisis en realización de tablas de frecuencia y gráficas. ¿Listo? Nosotros la semana pasada vimos un abrebocas. ¿Listo? Un preámbulo realizando las gráficas de histograma, ojivo y polígono de frecuencias. Recuerdan que era por intervalos, ¿cierto? Ahora vamos a construir o a mirar cómo se construyen estas tablas de frecuencias para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, iniciamos la clase con la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizan los análisis para datos agrupados? Bien, entonces, recuerden que el fin de esto es siempre minimizar el esfuerzo y minimizar el trabajo cuando hacemos un conteo o un análisis para un gran número de datos. Imagínense que, por ejemplo, ustedes deben tomar, no sé, los datos de todos los estudiantes del colegio, ¿listo? ¿Cuántos hermanos tienen los estudiantes del colegio? Y colocan números. Por ejemplo, Oscar va para grado sexto y va a consultar, listo. Le dicen que unos tienen 3, 2, 4, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 2. Bueno, entonces Oscar va por sexto, Sailin pregunta en séptimo, Alejandra pregunta en octavo, listo, luego en primero, tercero, así, hasta llegar a tener más de 100 datos, 100 personas. Entonces, imagínense poderse contar y poner a registrar los datos de uno en uno, de uno en uno. Entonces, no es que sea muy difícil porque lo podemos realizar, es algo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero es algo tedioso, algo que nos va a consumir mucho tiempo, a diferencia de que si agrupamos esos datos, ¿listo? Lo condensamos en una tabla y lo podemos registrar de manera gráfica, de manera analítica. Es simplemente con el fin de ahorrar esfuerzo y ahorrar tiempo. ¿Listo? Para construir una tabla de frecuencia debemos tener en cuenta los siguientes datos, los siguientes conceptos, perdón. El primero es límite de la clase. Los límites son los valores mínimos y máximos que se encuentran o que me definen el intervalo. Se encuentran entre los corchetes. Por ejemplo, el límite menor es el número 1 para este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Y el límite mayor es el número 5. ¿Listo? Esos números que están ahí son los límites, muchachos. Perdón, van ingresando más personas. Son los límites de nuestros intervalos. ¿Listo? Son muy fáciles de identificarlos. Bien, son esos dos números. Ahora, la amplitud de la clase se define como la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Oscar, ¿cuál es la diferencia que hay entre 1 y 5? ¿Qué diferencia hay entre 1 y 5?
de 1 es menor y de 5 es mayor. Sí, pero o sea, la diferencia es la resta. ¿Qué diferencia, qué resta hay entre 5 y 1? 4. 4, muy bien. Sí, señor Sí. Oscar, tiene toda la razón. Entre 1 y 5 hay 4 números, ¿sí? 4 datos. Entonces, la amplitud de la clase es de 4. O sea, vamos a hacer grupos de 4, por ejemplo, 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20. Así, ¿vale? ¿Listo? Ahora, muchachos, el tercer y último concepto es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio y el valor que se utiliza para representar otras medidas en un intervalo. Para hallar la marca de clase es muy sencillo, es muy fácil. ¿Qué hacemos? Sumamos los dos límites de la clase, 1 más 5, que me da 6, y el resultado lo divido entre 2. La marca de clase me da 3. La marca de clase, como dice ahí, es el punto medio. El punto medio entre 1 y 5 es el número 3, ¿cierto? El 3 es el que está a mitad del 1 y a mitad del 5, ¿vale? De esa manera hallamos esos tres conceptos o identificamos esos tres conceptos. Son muy fáciles de identificar, ¿cierto? Vamos a continuar. Para elaborar una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados necesitamos lo siguiente. Primero es hallar el Profesor, rango. una pregunta. Sí, Helen. Y cuando no es un número, o sea, cuando es un número que tiene mitad, ¿cómo se hace ahí? Helen, no te escuché. ¿Cuándo es un número qué? Que, o sea, por ejemplo, el 4, ¿cuál sería la mitad? Y porque aquí está diciendo usted que el 1 y la raya el 5 y el que está en la mitad del 3, pero ¿cómo se haría si no estuviera el 5, si no estuviera el 4? Ah, dale. Helen, muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Pues hace lo mismo. Vamos a hacer el ejemplo. 1 más 4 te da 5. 5 dividido entre 2, 2.5. Colocamos ese valor, puede ser decimal, ¿listo? Colocamos 2,5. No hay ningún problema, Helen. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale, súper bien. Ahora, para construir la tabla de frecuencias, muchachos, realizamos lo siguiente. Primero, necesitamos conocer el rango. El rango, como lo vimos anteriormente, es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, por ejemplo, muchachos, voy a hacer acá un ejemplo muy cortito. Si yo tengo 5 datos, los cuales son los siguientes, por ejemplo, 2, 6, 8, 4 y 5, ¿listo? El rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor más grande de esos datos? ¿Cuál es el número más grande? El máximo. 8. ¿Y el mínimo? 4. 2 y 2. 2, ¿cierto? Sí, 2. Exacto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El rango es igual a esa diferencia, esa resta. 8 menos 2, 6. 6. Entonces, R es ese valor, ¿listo? Fácil de identificar, ¿cierto? Solamente debemos ver, muchachos, ver con cuidado en una serie de datos. Aquí fue supremamente fácil porque fueron poquitos, 5, pero cuando hay más debemos identificar con claridad cuál es el valor más grande y el valor más pequeño y hago la resta, ¿listo? Entonces, ahora, lo siguiente es identificar el número de intervalos que se representa por la letra K. La letra K me dice cuántos intervalos tiene el ejercicio. Yo digo que tenga 3 intervalos. ¿Listo? Eso lo coloca el problema. K es algo que coloca el problema. O sea, K ya se lo dan, ¿listo? K ya lo tienen. R, ustedes lo hallan, pero lo hallan muy fácil haciendo esa resta, ¿cierto? Ahora, para conocer la amplitud de la clase, es otro factor que deben hallar, lo hacen siguiendo esta fórmula. La amplitud va a ser igual a dividir, ¿ok?, el valor de R que nosotros obtuvimos sobre K. ¿Cuánto vale R, muchachos? 6, ¿cierto? 6 dividido entre 3, que es el valor de K. Eso me da 2. Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la amplitud, ¿sí? La amplitud de los intervalos es de 2. Entonces, entre los números 2 y 8 deben haber 3 intervalos, ¿sí? Cuya diferencia sea de ¿cuánto? De 2. ¿Listo? Entonces lo voy a construir de la siguiente manera. Empiezo en 2, ¿sí? Y finalizo en 4. ¿Okay? Luego, empiezo en 4 y finalizo en 6.
Ok. Empiezo en 6 y finalizo en 8. ¿Listo? Yo lo construyo de esa manera. Fíjense que el primer número lleva un corchete y el segundo lleva un paréntesis. ¿Listo? Así se escribe. Ya les explico por qué lleva esa convención. Porque el primero usa corchete y el segundo lleva paréntesis. Pero muchachos, les pregunto a todos. ¿Se entiende cómo hallamos la amplitud de la clase, cierto? Cómo teniendo un conjunto de números, hallamos R, K ya se lo dan, y cómo hallamos A, que es la amplitud, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta? Profesor, ¿de dónde salió el 3 ese de intervalos? Ah, dale. Helen, gracias por la pregunta. Helen, lo que sucede es que el valor de K es un valor que se da el problema, ¿listo? O sea, K ya te lo dan. K no tienes que hallarlo, sino K ya lo tienes a la mano. Solamente necesitas utilizarlo. Entonces, el ejercicio ya da acá. ¿Listo? Chicos, entonces no hay preguntas, ¿sí? Creo que no, porque no me dijeron nada. Bueno, ¿Ah? No. listo. Vale, vamos bien, Andrés, ¿sí? Súper bien. Buenos días para Andrés, que llegó un poquito tarde, y buenos días también para Josué. ¿Listo? Ah, el baño. Tranquilo, no se preocupen, muchachos. Sí, yo sé que pues, ustedes son muy juiciosos, todo grado sentido. ¿Listo? Ahora, muchachos. Miren, vamos ahora a construir la tabla de frecuencias. Recuerden que la tabla de frecuencias tiene 5 columnas. Los intervalos, la frecuencia absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Ahora, vamos a añadirle una más, que es la de la marca de clase. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? Muy sencillo. Para el problema tenemos lo siguiente, dice, las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado de 0 a 10, son las siguientes. Miren que tenemos acá las calificaciones ordenadas para 35 alumnos, para 35 muchachos. Con ellos vamos a construir la tabla de frecuencias, ¿listo? Primer punto. Voy a construir lo siguiente, ¿ok? Queriendo saber la amplitud, no sé la amplitud. Recuerden que para la amplitud debo dividir R sobre K. Para hallar R, voy a restar el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo de esos datos? 10, Y el valor más pequeño, Seili. 0, Entonces resto. 10 menos 0 me da 10. 10, muy bien. Ahora bien, muchachos, me dice lo siguiente. El número de intervalos, K, ya lo da el problema. Acá lo dice. Dice 5 intervalos. K vale 5. ¿Cierto? Empleo la fórmula para hallar A, que es la amplitud. La amplitud va a ser igual a dividir R sobre K. 10 dividido en 5 me da 2. 12. Bien, muy bien. Quiere decir que la amplitud es de 2. Voy a ir sumando de 2 en 2. ¿Listo? Entonces, voy a construir acá la tabla. ¿Listo? Yo se las explico. Ya está acá construida, pero yo se las explico con mucho gusto. Y cuando acabemos, hacemos una entre todos. ¿Listo? Entonces, voy a construir la tabla, ¿cierto? Empezando desde el primer número, el número más pequeño que es 0. Y voy a ir aumentando de 2 en 2. Entonces, voy de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Miren que la amplitud se respeta. Dice que la amplitud es de 2 números y hay 5 intervalos. Pero entonces, bien, antes de seguir, ¿recuerdan cómo hallábamos la marca de clase? Les botaré la ayuda, ¿listo? La marca de clase era uno de los conceptos que vimos inicialmente y la hallábamos... La diferencia. La diferencia entre 0 y 1. No, no es la diferencia como tal, Seili, porque si fuera la diferencia, 2 menos 0 te da 2, ¿cierto? Es el punto medio. Recuerdas que es sumar los dos y dividirlos entre 2. Por ejemplo, 0 más 2 da 2, dividido en 2 da 1. Miremos la otra. 2 más 4 me da 6, dividido en 2 me da 3. ¿Listo? O sea, la marca de clase... Pero lo más fácil mirarlos y decir.
De este a este, ¿cuál es el de la mitad de este? Exacto, también lo pueden ver así, Andrés, si lo pueden ver así. Aquí digamos que también es fácil, pero cuando son números como más grandes o el ejemplo que dio Helen al iniciar la clase, es mejor hacer la división. Tampoco es una división muy difícil porque es dividir entre 2. ¿Listo? Y nuevamente el grupo es muy bueno dividiendo, entonces no hay problema. ¿Vale? Ahora, muchachos, aquí sí llega, por favor, el momento donde están aquí con los ojos bien abiertos. Me pueden preguntar, profesor, miremos, yo noto que el número 2, ¿cierto? El número 2 Sí. se repite aquí y se repite aquí, ¿cierto? Ajá. Y el número, por ejemplo, el número 4 se repite aquí y se repite aquí. ¿Listo? Entonces, la pregunta del millón es, profesor, ¿dónde coloco los números 2? ¿En el primer intervalo o en el segundo? ¿Listo? Muchachos, siempre se coloca en el segundo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quiere decir que el primer intervalo va de 0 a 2, pero no se cuenta el 2. Se cuentan los números 0 y 1. ¿Vale? Para el segundo intervalo que va de 2 a 4, no se cuenta el 4, se cuenta el número 2 y 3. Y 3. Exacto. Para el siguiente, ¿cómo sería, Andrés? Sería 4 y 6. 4 y 5. Y no se cuenta el 6. Para el siguiente. Sería 6 y 7 y no se cuenta el 8. ¿Y para el otro? Sería 8 y 9 y no se cuenta el 10. No. Como ahí acaba, Andrés, como ese es el último intervalo, ahí sí se cuentan todos. ¿Listo? Ok. Bien, muchachos, ¿se entiende esa parte? Cuando es el último intervalo se cuentan todos. ¿Listo? Entonces vamos a contar, muchachos. ¿Listo? Voy a volver a subir acá. Tengo un mensaje en el chat de Nicole. Hola, Nicole. Qué gusto saludarte. ¿Vale? Listo, muchachos. Ahora, los tengo acá. Bien. Pregunta. Vamos a contar cuántos números ceros y unos hay. ¿Listo? Vamos a contarlos. Vamos a contarlos acá con los rosados. Vamos a contar y los vamos a añadir. 1, 2, 4 0 y 4 1. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, coloco 8 como frecuencia absoluta, ¿vale? Listo. Siguiente, muchachos. Voy a contar cuántos 2 y 3 hay. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y colocamos ese valor aquí. ¿Listo, muchachos? Bien. Sí. Fácil, ¿cierto? Y de igual manera contamos el 4, el 5, el 6 y el 7, y el 8 y el 9 y el 10. ¿Vale? Ok. Como no se ve más, pues no lo contaré porque no me alcanza a ver. Profe, Nicole, dime. eso el abajo de la tabla. Lo de abajo de la tabla, sí, señorita, tiene toda la razón. ¿Y por qué tiene todos los números arriba con abajo? Porque los números de arriba, Nicole, son los que yo necesito para llenar la tabla. ¿Sí? Parece como las tablas. Son un poquito similares a las tablas que nosotros empezamos a ver, pero las tuyas son un poquitico más elementales y más concretas, ¿vale? Estas tienen mucho más datos, Ya. pero la idea es la misma. Tú tienes, por ejemplo, recuerdas que eran 5 manzanas, 4 monos, 4 elefantes, entonces tú los coloreabas, colocabas la cantidad y las escribías. Aquí los chicos solamente colocan los números, ¿listo? Y ahora pues estamos viendo datos agrupados. Ya. Gracias, profe. De nada, Nicole, con muchísimo gusto, ¿vale? Ahora, muchachos, miren. Acá tenemos un ejercicio para que practiquemos en casa, ¿listo? Recuerden, no me lo envían, ¿listo? Pueden hacerlo cuando ustedes gusten, ¿listo? Solo se los dejo para que retomen el tema, pero yo confío plenamente en el buen trabajo que hace Grabación, ¿listo? Ahora vamos a hacer el ejemplo de nosotros, el ejemplo de clase, ¿listo? Hacerlo desde cero. Vamos a colocar unos números, ¿listo? Vamos a colocar números entre, no sé, ¿sí? Bueno, números no tan grandes, pueden llegar máximo un número de 20. Entonces, vamos a ver, vamos a colocar números, ¿listo? Bueno, voy a separarlos con comas para que sea más fácil, ¿sí? De pronto
Nos confundimos si no están separados con comas. Listo, muchachos, ya. Dejemos acá estos números, ¿bien? No, no hace falta. ¿Listo? Tenemos estos números, ¿vale? Vamos a trabajar con ellos. Primero, vamos a construir un análisis de frecuencias. ¿Listo? Una tabla de frecuencias, perdón, para datos agrupados. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Recuerdan los pasos? Si no estoy mal, creo que los intervalos. Exactamente, ¿sí? Listo, ya los colocamos. Ya colocó el número de intervalos, que es el valor de K. Pero entonces nosotros iniciamos hallando el valor de R. ¿Recuerdan? ¿Cómo es el valor de R? ¿Cómo hallo R? R es igual a ¿qué, muchachos? 2, que es el menor valor, más 20. Creo que no sé. Bueno, yo los coloco. R, el rango es X máximo menos X mínimo. ¿Listo? Ah, entonces era al revés. ¿Listo? ¿Cuál es el valor más grande de los datos, por favor, muchachos? 20. 20. ¿Y el más pequeño? 2. Esa resta me da 18. 18. Exacto, el rango es 18, ¿listo? Muy bien. Ahora, K es ¿qué? El número de intervalos, ¿cierto? Yo voy a colocar 3 intervalos. No, entre 3 intervalos son poquitos. Voy a colocar 6 intervalos, ¿listo? Ahora, ¿qué sigue? Hallar la amplitud, ¿cierto? La amplitud de los intervalos se halla ¿cómo? ¿Dividiendo qué? 18 dividido en 6. Exacto, Sailio, o sea, R sobre K, ¿cierto? R sobre K. Que es igual a 18 sobre 6, y eso me da 3. 3. 3. Quiere decir que la amplitud, ¿cierto? Es de 3, ¿cierto? Va a ir de 3 en 3. Muy bien, muchachos, perfecto, ¿listo? Súper bien. Entonces, permítame, y yo hago y saco por acá para poder construir la tabla, ¿listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Acá esto. Me alcanza el espacio. 1, 2. Bueno, si el total no me alcanza, no pasa nada. Esto. 3, 4, 5 y 6. No me alcanzó para el total, pero lo hacemos abajito, ¿listo? Coloco los intervalos, marca de clase,
perdón, frecuencia absoluta. Lo estoy haciendo muy... Así. Marca de clase. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿acá qué va? Intervalo, ¿cierto? Ok. Aquí va la marca de clase. Caracha, nos queda ya poquito. Ya 10 minutos, ¿listo? Marca de clase. Aquí va la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa. Coloque R. Frecuencia relativa. Y frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Entonces, muchachos, partamos de acá. ¿Listo? Intervalos. El primer intervalo va de dónde a dónde. Sabiendo que el valor mínimo es 2 y la amplitud es de 3. Entonces, 4 2 raya 4. menos ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos a construirlo, ¿listo? ¿Están todos de acuerdo por eso? Bueno, vamos a hacerlo primero, ¿listo? 2 raya 4 y el... así, ¿listo? Pero, ya que... ahora lo colocamos de 2 a 5, ¿listo? El siguiente... el siguiente intervalo. 5 raya 7, puede ser si está ahí. 5, Raya 8. 8. Vamos a sumar, ¿listo? Es como si lo estuviéramos sumando de a 3, ¿listo? 8 raya 11. 11, muy bien, sí, señor. El siguiente, 11 raya 14. señor, siguiente, 14. 14 raya 17. 17, muy bien. Y el último, 17 raya 20. 17 raya 20, sí, señor. Caroches. 17 raya 20, ¿listo? Muy bien, muchachos. Ahora bien, ¿listo? Tenemos acá. Aquí pasa la situación que nos dijo Helen. Miren, ¿por qué, muchachos? Por lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Para hallar la marca de clase sumo los dos números. 2 más 5 y los divido entre 2. ¿Cierto? 2 más 5 me da 7, ¿cierto? Y si 7 los divido entre 2, ¿cuánto me da? 3,5, ¿cierto? ¿Cierto que sí, muchachos? Pues miren, vamos a representar, a escribir ese número decimal en la marca de clase. No hay ningún problema.
No hay ningún problema que no nos dé entero, ¿listo? Simplemente lo colocamos. Aquí. 3,5. El siguiente, ¿cómo quedaría, muchachos, por favor? ¿Quién me ayuda? Mientras yo veo acá un mensaje que me escribieron, ¿listo? Gabriel, no señor, lo que estoy explicando es el último tema de estadística, pero no me lo envían, ¿listo? ¿Quién me ayuda con la siguiente marca de clase? De 5 a 8, ¿cuál es el punto medio? ¿6? ¿Qué más? 6,5, creo. Muy bien, 6,5, ¿listo? Yo iré llenando los demás, ¿listo? Y ustedes van a ir validando esa información. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bien, chicos, por favor, ayúdenme acá todos. ¿Hasta aquí vamos todo bien? Todos vamos construyendo la tabla fácil, ¿cierto? Sí. Listo, excelente. Ahora, bien, muchachos, recuerden que para el primer caso de 2 a 5, ¿sí? Vamos a contar con los números 2, 3 y 4. No cuento el 5, ¿listo? Pues acá los voy a contar, ¿listo? Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, por acá hay otro más. 5. ¿Listo? 5, 5, Solo hay 5, ¿cierto? Sí, muchachos, solo hay 5. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Ahora, de 5 al 8, ¿cuántos hay? Vamos a contarlos. 3, creo que Hay 1, 1, 2, 3, 4. 4. Hay 5, me faltó este. Hay 5 también, ¿cierto? Ahora, del 8 al 11, ¿cuántos hay? Vamos a ver. 8, perdón, 1, 2, Hay 3, 6, creo. 4, 5. ¿Vale? Le Y falta otro, 6. profe. Y Ahora. este 8, 6, ¿cierto? Muy bien, muchachos, excelente. Ahora, del 11 al 14, ¿cuántos hay, por favor? Del 11 al 14, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3 y acá hay 4. Hay solo 4, ¿cierto? Ahora, del 14 al 17, por favor. 1, 2. ¿Sí? Y solo hay 2. Y en el último, el 4. Y en el último, los que me hacen falta, que son 4, ¿cierto? Soy el imperfecto. ¿Listo, muchachos? Eso me da un total de ¿cuánto? 5 más 5, 10, 16, 20, 22, 18. 26. Me da un total de 26, ¿cierto? Estamos todos acá igual con la misma línea. Sí, muchachos. Listo, me dicen que sí. Muchachos, acá dice que nos queda un minuto. Bien.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir un momento y volvemos a ingresar hasta terminar la tabla. Ya nos queda muy poquito, ¿listo? Cuando terminemos la tabla, finalizamos la clase, ¿listo? Entonces, por favor, volvemos a ingresar, ¿les parece? ¿Listo? Lo veo ahorita, ¿listo? Lo vuelvo a ver por acá, por favor.